Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy en su canal 10 minutos con el Espíritu Santo estaremos hablando sobre el exorcismo. ¿Qué es el exorcismo? ¿Quién puede practicar el exorcismo? ¿Y cuánto o cómo se divide el exorcismo? Pero antes vamos a colocarnos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted aún no se ha suscrito, ¿qué espera? Suscríbete, activa la campanita y compártelo. ¿Qué es un exorcismo? Quiero recitarlo tal cual como está escrito en el documento. ¿Qué es un exorcismo? El exorcismo es la invocación que hace la Santa Madre Iglesia Católica, Romana y Apostólica en el nombre de Jesucristo y a través de un ministro, sacerdote, presbítero, ordenado para proteger y ahuyentar al demonio de una persona, casa o cosa. Es decir, el exorcismo no lo puede recitar un laico. Hay que tener en cuenta, voy a hablar más adelante sobre la división, es decir, del exorcismo simple y del exorcismo solemne. Vamos a aclarar esta situación que está pasando mucho actualmente, que hay una gran confusión. Y dice así, en el catecismo, en el numeral 1613, nos dice lo siguiente: cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en el nombre de Jesucristo que una persona o objeto sea protegido contra la acechanza del maligno y astucia del mal, entonces se denomina o se habla de un exorcismo. El exorcismo es una oración conjuratoria, con lo cual el sacerdote, que es el exorcista, va a practicar el exorcismo, va a recitar el exorcismo sobre la casa o sobre una persona para impedir la manifestación del mal en la persona o en la casa o objetos. Los exorcismos se dividen en simple y en solemnes. Al exorcismo simple también se le denomina menor y el exorcismo solemne también se le denomina mayor. También le dicen el grande y también le dicen el litúrgico. Dentro de exorcismo simple tenemos, aunque hay más, pero voy a solamente citar dos ejemplos. Tenemos el ritual de bautismo y también tenemos el exorcismo de San Miguel Arcángel o el exorcismo del Papa León XIII. Que aquí hay una duda muy fuerte sobre el exorcismo de San Miguel Arcángel. El exorcismo de San Miguel Arcángel es un exorcismo privado, es decir, un laico que se vive en la gracia de Dios, en la comunión, en ayuno, en penitencia, en que es un laico que se confiesa, puede recitarlo, pero privadamente. Si lo va a recitar para otra persona, tiene que tener en cuenta que debe ser bajo la supervisión del sacerdote que esté a cargo de su parroquia o del sacerdote que está a cargo del ministerio de liberación. El exorcismo solemne, que solo puede ser válidamente celebrado por un presbítero, un sacerdote. El solemne, cuando hablo de solemne, me refiero no al exorcismo menor o simple, sino al exorcismo mayor. El exorcismo solemne hace referencia al mayor, al grande, al liturgio, como otras personas le dicen. Solamente puede celebrarlo el sacerdote exorcista previamente con un permiso otorgado por el obispo de la diócesis. También dentro de lo que hace referencia al exorcismo mayor encontramos otros exorcismos. Por ejemplo, el exorcismo para las casas atormentadas por el maligno tiene que ser solamente, lo puede recitar un sacerdote. El exorcismo para las influencias negativas a través de animales también lo debe recitar un sacerdote. También está el magno exorcismo, que también debe ser recitado por los sacerdotes, y si este exorcismo se hace en los templos,
en una catedral, en una capilla, en una iglesia, en un convento de monjas, o hay una situación o se quiere orar por la ciudad, por el país, debe estar el obispo y también tiene que estar el cardenal como representante. Entonces quiero recitar lo siguiente. El exorcismo solemne, que solo puede ser válidamente celebrado por un presbítero o por el sacerdote, designado por el obispo del lugar, es decir, de la diócesis, es el exorcismo previamente dicho. Tiene categoría de sacramental y se celebra en caso de obsesión o posesión diabólica. Cuando hablamos de obsesión, nos referimos a movimientos externos, pero que pueden atacar a la persona, levantar a la persona, porque hay una influencia bien fuerte. Ahora, cuando hablamos de posesión, es que ya el maligno está dentro de la persona. Entonces, quiero leer un texto del padre Gabriel Amó, de su libro Habla un exorcista. Creo que todos conocemos sobre quién es el padre Gabriel Amó, que ese es el máximo exorcista, por así decirlo, porque grandes exorcistas a nivel mundial reconocen la profundidad, la gracia que él tenía para enfrentar al enemigo maligno. Muchas de las cosas que he tomado para mí y la he visto del padre Amó, porque él decía que hay que perseverar con el hermano. Por ejemplo, toco un testimonio que él dio en una entrevista donde había una joven que tenía 20 años sufriendo, padeciendo de muchas situaciones y nunca sanaba. Y él hacía exorcismo cada semana por esta joven. Pero el día 13 de mayo del año 2016 fue el último exorcismo que él recitó. Y ese exorcismo fue quien le dio la libertad. Pero ¿cuántos exorcismos dentro de 20 años él no recitó para esta joven? Entonces, recuerde que el tiempo de una liberación solamente la conoce Dios. Mientras tanto, nosotros debemos orar por el hermano, que Dios se conmueve y Dios ve eso, si es de corazón, que nosotros hacemos la oración por nuestro prójimo. Y dice así: el padre Gabriel Amó, exorcista de la diócesis de Roma y autor del libro Habla un exorcista, dice que el exorcismo es solo, escuche bien, es solo el sacramental instituido por la iglesia, el poder de expulsar demonios que Jesús confirió a todos los creyentes, conserva toda validez. Es un poder general basado en la fe y en la oración y puede ser ejercido por individuos o comunidades sin ninguna autorización. Sin embargo, en este caso se trata de plegaria de liberación. No se deben llamar exorcismos. Solo el sacerdote autorizado, además del obispo exorcizante, corresponde en el nombre de exorcista. Es decir, los laicos, nosotros los laicos que trabajamos en el Ministerio de Liberación, nuestra oración se llama, no somos exorcistas, no podemos exorcizar porque no tenemos un ministerio sacerdotal. Pero sí nosotros estamos llamados a la plegaria, a orar por liberación por los demás. Porque recuerda que, como dice la palabra de Jesús, Jesús mandó a los apóstoles a sanar a los enfermos y a expulsar los demonios. Y toda persona bautizada tiene el poder y la potestad, sobre todo, si Dios le otorgó de nacimiento o a través del lazo de la vida, la gracia y el don para orar por los demás. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me otorgó el don de la sanación física y el don de la sanación espiritual. Pero yo no puedo ser exorcista porque soy un laico. Los exorcistas, vuelvo a reiterarle, solamente son los sacerdotes que han sido designados por el obispo. Obviamente, el exorcista tiene que tener el don de liberación, tiene que tener esa gracia y también de ciertos conocimientos, por qué y para qué puede hacer esto o lo otro, que eso lo podemos también explicar más adelante. Pero recuerden suscribirse a nuestro canal, active la campanita y comparta nuestro contenido. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos en otro programa. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Está